الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. जैसा कि हम सब जानते हैं, Como todos sabemos, कि गुज़श्ता कुछ अरसे से desde hace algún tiempo, दोबारा फिर इस्लाम पर sobre el Islam se está atacando a la religión del Islam y sobre el ser bendito del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se está atacando su ser, se está atacando la enseñanza del Sagrado Corán, se está intentando desmerecer el nombre del Islam, y la razón que es subyacente es que es una religión que cumple las necesidades de la época, y viendo las enseñanzas del Corán, la gente está estudiando el mensaje del Islam. Otro tema es que al ver el ejemplo de algunos musulmanes también se genera odio hacia el Islam, pero estos hombres del Islam, esta oposición que se está haciendo en contra del Islam, está relacionada con los que sienten interés hacia la religión. Se está intentando que la gente se vuelque a estudiar las enseñanzas, los que tienen interés en la religión, esa enseñanza que Allah hizo descender en el Sagrado Corán, que esa enseñanza que cumple los requerimientos de la naturaleza humana. Estas gentes que tienen interés en la búsqueda, que tienen una mente equilibrada, ellos han reflexionado sobre el Sagrado Corán y no han podido profundizar con una acción y no conocen esos mensajes que están en el Sagrado Corán, pero a pesar de ello se intenta, y hay personas que tienen corazón puro, entienden cuál es el mensaje. Había una columna hace poco, en una columna de un periódico, una mujer de aquí, desde el punto de vista de su profesión, ella es periodista y fue a Afganistán, no tenía autorización, fue con un burka y trabajó un tiempo, fue capturada bajo la promesa de que leyera el Sagrado Corán. Vino de vuelta a Europa y cuando hay propaganda en contra del Islam, ella dijo que yo prometí a los talibanes de que iba a leer el Sagrado Corán, compró el Sagrado Corán, lo leyó y ella recibió un impacto, fuerte impacto, que en el trato hacia la mujer, la enseñanza del Corán, del Sagrado Corán, y la enseñanza que los talibanes o aquellas gentes
que dicen conocer mucho el Islam, बहुत इस्लाम पसंद जाहिर करते हैं, respecto al trato que ellos les daban a las mujeres, había una diferencia उसमें बड़ा फर्क inmensa. Al leer el Corán se hizo musulmana, है। इस तालीम को पढ़कर ये मुसलमान हो गई y al hacerse musulmana, और मुसलमान होने की वजह algunos en un país musulmán, en Qatar, आज मुसलमान मुल्क, एक मुसलमान मुल्क ने un presidente de un medio de comunicación la empleó रख लिया। al ser una chica criada y educada en Europa con una educación alta, दुनियावी तालीम भी थी। y ahora como periodista जर्नलिज्म में अपनी सहाफत के पेशे में le ha dicho que tienes que mostrar la verdad, और सच्चाई aunque sea una persona muy alta, no tienes que उसके खिलाफ हक बोलना चाहिए। digamos que repite. के दरमियान Y al no actuar así, ella, और al no actuar, o sea, ella tuvo un caso की अदालत ने cuando intentó decir que según el Islam las leyes का ये तकाजा है। la protegían a ella, luego se empleó en otro sitio, también ganó el juicio, वहाँ भी केस लड़ा e intentó demostrar que los derechos de las mujeres musulmanas करने की कोशिश y los derechos de un musulmán, de un país musulmán, debía darle estos derechos. मुसलमान हुकूमत को उसको अदा करना चाहिए। Trabajó en estos casos y su fe se fue acrecentando. बात पर मजीद उनका Lo que quiero decir, dice Zur, que al leer la enseñanza del Sagrado Corán, esta कुरान करीम की तालीम को पढ़कर creyó más aún en el Sagrado Corán, a pesar de que de las experiencias que pasó बावजूद इसके eran justo lo contrario de lo que ella creía. Ella luchó en contra de estas gentes que no aplicaban el Corán y hablaban en nombre del Corán. Hay ejemplos de este estilo. Cuando estos ejemplos vienen delante de los opositores del Islam, se preocupan, सबके सामने आती हैं। tengan interés en su religión o no, अपने pero से उन्हें लगाव हो, la enemistad que tienen hacia el Islam लेकिन les obliga a hacer cualquier tipo de trabajo sucio. No es algo nuevo. En la comunidad de los profetas siempre ha habido este tipo de esta oposición, y como el Islam es una religión universal, es la religión más atacada. En la Meca, cuando habían pocas personas con el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los kufar, los incrédulos, se burlaban de ellos. Y cuando la enseñanza del Corán फिर जब atrajo a las almas puras, empezaron a preocuparse y empezó una oposición severa. Ese Umar, que हुई iba a salir a asesinar al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ese हजरत सल्लल्लाहु Umar, al escuchar un ayat solo del Sagrado Corán, agachó su cabeza y puso su cabeza al servicio del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y luego Allah Ta'ala le dio el rango que llegó a ser और अल्लाह un jalifa dentro del segundo jalifa de los Khulafai Rashidin. राशिदीन Por lo tanto, al ver estos actos, estos hechos, la oposición de los kufos veían que en poco tiempo फार की मुखालफत जो थी वो बजा थी nos conquistarán, कि ये थोड़े अरसे में y ellos terminarían o acabarían, digamos, no teniendo el poder जो मक्का en Mecca, की इंफरादियत थी, y también al atraer a nuestras futuras generaciones. ये तो हमारे El Islam se extendió más, अपने अंदर जज्ब कर लेंगे। फिर इस्लाम का पैगाम मजीद फैला y debido a este miedo comenzó una oposición, tuvieron que emigrar, कि el mensaje del Islam se fue propagando, tuvo que emigrar a Medina, de allí también creció el mensaje, los judíos मदीना गए, entendieron वहाँ पैगाम फैला
que ahora nuestras generaciones se unirán al Islam. Luego volvió a crecer más el César y Cosroes. Empezaron a sentir miedo del Islam. Y hoy todos los líderes de cualquier religión tienen miedo de que no vaya a ser que el Islam progrese de nuevo. Están intentando utilizar herramientas para frenar este avance, que la propia gente de sus propias religiones están protestando por esta actitud. Nosotros que vivimos en Europa y vemos que las voces se levantan en contra del Islam, entendemos las voces que se levantan cuando la situación es que no todos los europeos del Islam, pero nuestra reacción, dice Azur, que hay unas gentes que no desean que ocurran estos desórdenes. Hace unos días se atacó la imagen del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y en contra, en Dinamarca, los no musulmanes entiendo que todo esto es inmoral y esto debería evitarse. Levantaron esta pregunta, como ya dije en mi jutba pasado, que cuando fueron cogidos los supuestos asesinos, entonces, ¿qué significa volver a publicar los dibujos si les dieron la orden de expulsar del país? Este era todo la acción que debería haberse llevado. Ahí dice Azur, entre ellos voces en el canal de televisión, entrevistaron a nuestros misioneros. Hay una mujer danesa, estaba en la misión cuando hicieron la entrevista, y delante del periodista dijo de forma clara que nosotros nos sentimos muy indignados por la publicación de estos dibujos, y antes de la publicación de estos dibujos, antes solía decir que ella era danesa, pero ahora siente vergüenza tras la republicación de los dibujos. Dice Azul que he conseguido un informe de Dinamarca. El haber republicado los dibujos en general, la gente danesa se ha sumido en un pensamiento y dicen que esta republicación es una provocación, porque sí, en los periódicos, en internet se pueden ver que hay opiniones divididas. Hay un grupo en internet que se llama Facebook, y con el nombre de Sorry Muhammad han pedido perdón. Hasta ahora hay más de 6.000 personas que se han unido a esta petición de disculpa, y hay mucha gente que ha explicado. También hay otros grupos también en contra, pero son más minoritarios. Una persona ha escrito en un comentario que ¿dónde está Dinamarca? Por un lado, dice que enviamos tropas a Afganistán y a Irak, y por otro lado estamos hiriendo los sentimientos de los musulmanes publicando cómics o figuras sobre Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
फिर एक ने Otro dice que la moral es buena, pero deberíamos mejorar en la moral. Dice que me siento avergonzada de ser danesa y la mayoría que los que escribe deben sentir como yo, es decir, estos actúan en defensa de no publicar dibujos hirientes. Otro dice que yo espero que los periodistas daneses, teniendo en cuenta la libertad de expresión a partir de ahora, deben utilizar la pluma y el papel con sentido común y reflexionando. Otro dice, otro comentario sobre la defensa del Islam, que todo lo que se está diciendo en nombre de la expresión, de la libertad de expresión, es erróneo. En el periódico que más se publica, Evisen, el 25 de febrero, dice que yo quiero hablar sobre el tema de la caricatura. Pienso que es indecente que alguien haga una caricatura de su vecino donde pueda mirar su caricatura y luego se diga que yo soy mejor que mi vecino porque quiero a mi vecino. Otro comentarista es que dar dolor a tu vecino es doloroso, por eso hacer daño a alguien sin motivo es moral. Es otro comentario. Chris Stilling es un periódico religioso danés y dice que la libertad de expresión no es por parte de los musulmanes, sino de la prensa, los ministros y los políticos, porque ellos no están dispuestos a dar libertad de expresión a los musulmanes. Otro que es miembro de una comunidad cristiana dice, hablando con la Biblia, que la caricatura es contraria a la enseñanza cristiana porque esto es un atentado. Dice que si Dios da una responsabilidad, también le da inteligencia. Es un refrán danés. Por lo tanto, al ver este tipo de actos, se ve que quien ha hecho esto no tiene suficiente inteligencia. Hay muchos comentarios de este estilo que se han hecho en la prensa danesa defendiendo a los que critican las caricaturas. Este plan de atacar el Islam, hay mucha gente noble que no está incluida. Es un plan muy grande. No son 4 miembros del Parlamento o algún político que quiera tener relevancia, sino que es muy profundo. Hay una bien ordenado con potencias que lo apoyan, que tienen miedo de la enseñanza del Islam y no dejan que la gente piense cuál es la enseñanza del Islam, que en nombre de la religión quieren solamente tener su propia preponderancia, su propia relevancia. Aquellos que muestran su enemistad desde hace 1500 años en contra del Islam. Hay gentes de todos los tipos entre ellos y quieren enfrentarse a Allah para establecer el politeísmo, y por ello en esta presión se nos cerró el canal en árabe
y tenían los cristianos, estaban detrás, quienes presionaron para que cerráramos nuestro canal. Estas gentes están en contra de lo que es la ley natural. ¿Cómo pueden dejar que florezca el sentido común en las personas cuando lo hagan en nombre de la religión, en nombre de la política? Hoy intentan ser las personas queridas de los humanos, quieren ser los líderes, quieren ser los sustentadores de la humanidad. Por lo tanto, estas inteligencias son las que están dedicando su tiempo en contra del Islam y tienen miedo de que si el Islam se expande, entonces el resto de las religiones quedará solo de nombre. Pero que piensen lo que quieran, dice Hazur, porque el Islam ha de extenderse. En el futuro se extenderá, pero no va a ser con actos terroristas ni con ningún tipo de imposición, sino va a ser a través del Mesías y el Mahdi, a través de ese mensaje que está en el Sagrado Corán, que está imbuido en el cariño y en la compasión de la humanidad, siguiendo los requerimientos de la naturaleza. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe intentar transmitir al máximo este mensaje. Estos periódicos que publiquen lo que estos miembros del Parlamento hagan la fuerza que desean, estos gobiernos que hagan cuanta presión consideren, o los líderes de otras religiones que intenten lo que deseen. Allah Ta'ala ha tomado un decreto y ese decreto no puede frenarse. Hace unos días un miembro del Parlamento de Holanda, que está haciendo un grupo, fue expulsado porque él deseaba estar en contra de los musulmanes y era muy fanático en contra del Islam, y dijo en una entrevista que hablaba sobre la vida del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malsonantes en contra del santo profeta, en contra del santo Corán, y está unido en la enemistad hacia el Islam porque estas caricaturas en contra del santo profeta la ha puesto en su página web. Dice Hazur que estos hechos están ocurriendo. Respecto al Sagrado Corán, lo que él ha expuesto, dice que el Sagrado Corán enseña el terrorismo, por lo tanto hay que restringirlo, y Dios nos perdone, hay que romper el Corán, la mitad del Corán, y tirarlo. Él está haciendo películas ahora en contra del Islam. No ha podido aún terminar porque las organizaciones musulmanas están, y el nombre de la película se llama La Disputa o La Pelea, Fitna. Alguien le preguntó que qué vas a enseñar en esta película, qué quieres mostrar, y dijo que el Corán dice que cortar la cabeza de los incrédulos. Por eso habrá una guerra, y enseñaré en Irak, en Afganistán, se están secuestrando a las personas. Dice Hazur que detrás de hay un plan de algún grupo muy poderoso, pero está habiendo una reacción, y
और फिर ये कहते हैं कि El gobierno ha hecho reuniones con todos los líderes musulmanes, la comunidad ha escrito también cartas y se escribió a la reina बहुत बड़ा हाथ लगता है साजिश है एक बड़ी तंजीम की y se dijo de forma muy clara que estas actitudes sin sentido van a destruir la paz, la convivencia en las relaciones pacíficas. उनके साथ मीटिंगें भी की Aparte de las cartas, también había una alocución mía sobre la paz y también fue enviado mi artículo y los miembros del Parlamento han contestado, la mayoría de forma muy adecuada. Uno contesta que yo he repartido esta carta a los miembros del Parlamento y la reina en su mensaje de Navidad dijo que los que están intentando crear las disputas en las sociedades debe evitar herir los sentimientos ajenos y mandó un mensaje al primer ministro que el Wilder, este que intentó todo el tema de las caricaturas, también ha dicho que ahora me está atacando y ha dicho que este que ha publicado que la reina debe callarse. Dice que estos son los intentos y Allah Ta'ala está creando gentes que están respondiendo, hay mucha gente que está respondiendo de una forma adecuada, ayudándonos en esta tarea. Era que estas buenas gentes crezcan y ellos se abstengan, porque cuando el decreto de Allah se pone en operación, sigue su curso y luego no deja a nadie. Al atacar al Sagrado Corán, un misionero canadiense, Don Richardson, escribió un libro hace 4 años, que significa que el libro es The Secrets, los secretos del Corán. También este libro está lleno de prejuicios y de odios. Al traducir los versículos del Corán dice que la listeza de este señor es que coge versículos sueltos y las distintas traducciones, ha encontrado 7 u 8 traducciones y las comenta. La traducción de Chaudhry Zafrullah Khan Saheb también ha cogido una parte de él y dice en contra de la traducción de Chaudhry Saheb que al comportamiento de la Biblia dice que me extraña, dice que en el Talud, en lugar de Talud será escrito Talud y no Biblia, y saca la conclusión de que esto se ha hecho así. Dios nos perdone, que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en sus fallos se oculten a los que no son árabes. Dice Dur, traducción, si esta persona es fiable, que coja el comentario de los 5 volúmenes y que los mire, que los analice. La traducción de Chaudhry Zafrullah Khan Saheb yo no he podido verla, pero el comentario donde habla el versículo de Surah Al-Baqarah referente a Hazrat David, Hazrat Daud, en el pie de página se emplean las palabras de la Biblia. En cualquier caso, este libro y las páginas que he visto por arriba, hay un odio hacia el Islam inmenso. Ha dicho en otra parte, ha escrito que mucha gente piensa en Estados Unidos que casi 1.300 millones
de personas que creen en el Corán, el mensaje será verdadero, tendrá que ser verdadero. Por eso creen en él tanta gente. Dice que esto es una mala apreciación de los americanos, porque en el Corán no hay ninguna verdad. Dice que, hablando de Bush, dice que el presidente Bush es buena persona, pero como la gente occidental de países europeos no conoce respecto al Islam, porque después del 11 de septiembre él ha hecho una cruzada en contra de los terroristas. La guerra le ha dado una denominación religiosa, aconsejado. El resumen, lo que quiere decir que aunque sea él piensa una cruzada, pero no lo dice de forma abierta, porque si no habría una mala influencia contra el cristianismo. Dice Adur que este es el odio que sienten hacia el Islam, pero a todos estos opositores del Islam deben recordar que esta es la enseñanza que según Allah Ta'ala triunfará, y es un decreto de Allah, y sus engaños, su fuerza, su dinero no les va a frenar. Pero es triste ver que los países musulmanes, algunos países que a pesar de ser musulmanes, sin embargo están preocupados por su dignidad, por su poder. No se sabe de forma consciente o inconsciente, están intentando debilitan al Islam solo por su poderío. Hay un libro en Estados Unidos que dice que todo lo que está ocurriendo hoy con ello los líderes musulmanes tienen mucha culpa para que su riqueza venga hacia Occidente, y los países musulmanes también están cobrando su parte. Es decir, la gente no conoce este tipo de acuerdos, de cláusulas, pero hay gobernantes musulmanes. Allah Ta'ala a estas gentes que están llenos de odio, esta gente que al abrir el Corán lo miran solo con el objeto de buscar objeciones, cuyos corazones son duros como la piedra, incluso más. La enseñanza del Sagrado Corán no les va a producir ningún beneficio. Aquellos cuyos corazones están llenos de rencor, de perjuicio, siempre sumidos en la miseria, y luego incluso que se regocijen de estar sumidos, ¿cómo pueden ellos beneficiarse de este beneficio? Allah Ta'ala dice que ciertamente es un Corán digno, escrito en un libro. Nadie puede entender su tesoro excepto abrir el tesoro excepto los puros. Allah Ta'ala dice antes que yo presento como testimonio a las estrellas. Uniendo estas dos ayats, estos dos versículos, el Santo Mesías prometido ha explicado estos versículos y dice que yo juro por las estrellas, y es un gran juramento, y se jura que este Corán es un libro grandioso, no están en contra de las enseñanzas de Allah, sino que es un Kitab Maknun, es decir, está escrito, imbuido en la naturaleza humana, está dentro de la naturaleza humana.
y los tesoros de este libro se abren a aquellos que primero se purifican de corazón. En esto, cuando se testimonia por las estrellas, se dice que como las estrellas están muy altas y se ven como puntitos, pero no son puntitos, sino que son muy inmensas, el Sagrado Corán, debido a su altura y a su está escondido a muchas gentes, y aquel que se separa, aquel que tiene esa percepción puede verlo. Y en este versículo Allah Ta'ala ha abierto los tesoros, esos detalles, Allah Ta'ala ha hablado de ellos, y solamente está relacionado con algunos hombres escogidos de Allah, que Allah con sus manos les purifica, y no puede criticarse que si solo se ha reducido este conocimiento a la gente escogida, entonces esa crianza del Corán, dice Azur, que es muy profunda, pero puede entenderla también una persona normal, y no es que pueda permanecer oculta al que la lee. Y si no tuviera este convencimiento para la gente media, entonces sería, si no lo entendiera la mayoría de la gente, aunque tenga significado muy profundo, su traducción o su significado no hubiera estado al alcance de la gente normal. Entonces, ¿cómo se podría propagar el mensaje? Porque nadie tiene esos conocimientos tan profundos. Esto es entendible, pero las ordenanzas, como están relacionadas con la obediencia, es decir, las cosas especiales de conocimiento que son muy profundas, solamente están sustentadas en no solo se refuerza la fe con ellas, sino este conocimiento del Corán es el que se le otorga a unas cuantas personas, porque en realidad ellos son los merecedores de esos premios cuando uno tiene la fe total. Cuando uno busca el conocimiento material, para ello no se necesita ser piadoso, porque una persona sucia, aunque sea un inmoral, sea un transgresor, puede conseguir ese conocimiento. Los pordioseros también tienen títulos, pueden tener títulos, pero el conocimiento de lo espiritual exige la purificación del corazón. Dice el Corán, este versículo, que los secretos de este versículo, de este libro, no serán abiertos salvo aquel que tiene el corazón puro. Es necesario que progrese en el taqwa. Cuanto más crezca en el taqwa, más se abrirán los pequeños detalles. Primero habrá que tener una fe, y luego hay que progresar en el taqwa. Según vayamos progresando en el taqwa, según se vaya purificando, conocerá el mensaje, el conocimiento del Corán. Por lo tanto, el Sagrado Corán, que están siendo observado desde lejos por algunas personas, y debido a los prejuicios no quieren acercarse, debido al recelo, sino que están luchando para que la gente se aleje de él. Satanás dijo que yo vendré, atacaré desde cualquier esquina. Ese es el camino que ellos han seguido, que esta gente ha seguido. Para entender el Sagrado Corán, primero hay que purificarse, y luego hay que ir progresando. Si purificamos nuestro corazón, se entenderá el mensaje del Corán. Es necesario progresar en el taqwa
Para comprender el mensaje del Santo Corán, अपने बुग़्ज़ों और कीनों की वजह से este es el rango para entender el mensaje del Sagrado Corán. Había una mujer, la que he comentado, किरदार जो उसने कहा que al leer la traducción del Corán se hizo musulmana. लोगों ने तो वो अख्तियार किया हुआ No sé de quién leyó el comentario, pero afectó a su corazón. Para entender el Sagrado Corán es necesario tener un corazón puro y encontrar las perlas preciosas escondidas. Es necesario फिर मज़ीद इरफान हासिल करने के लिए acercarse, mirar de cerca, pero si solamente uno busca objeciones no va a encontrar nada. एक इंसान का Será como aquel ignorante que al ver las estrellas desde lejos जिसका मैंने जिक्र किया है veía un puntito que brillaba मुसलमान हो गई en la distancia. Y respecto a esta gente उसने पढ़ तर्जुमा किसका ignorante, Allah Ta'ala ha dicho que la enseñanza del Corán a esa gente llena de prejuicios, de transgresión, solo les acrecentará su perdición. Si hay una cura, es para los creyentes. Si hay alguna lección, es para los creyentes. Si alguien se beneficia, नजर नहीं आएगा solo se benefician la gente que tiene buen corazón, o aquel que con una mente clara quiere entender la belleza. Si alguien quiere limpiar su impureza espiritual, वाज़ेह फरमा दिया है es necesario, como dice el Corán, وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة घाटे की किसी चीज में नहीं बढ़ाती que hemos deseado descender en el Corán una cura y una misericordia para los creyentes, pero los transgresores solamente aún se reducen más al polvo. Estos hechos, estas palabras, estos comentarios, cuando escuchamos de voces de los que se oponen al Corán, es decir, la gente que se opone al Islam, nos hace que nosotros crezcamos en nuestra fe, porque Allah Ta'ala en el Sagrado Corán ya ha dicho desde el principio, sí, en el comienzo habla de otros profetas, lo hace porque इल्ला खसारा और हम कुरान में से वो नाजिल करते हैं जो शिफा है es la naturaleza रहमत है de aquellos seguidores de Satanás वो घाटे के सिवा los que hablan o dicen este tipo de cosas. बस ये बात Es la naturaleza de aquellos que siendo seguidores de Satanás buscan defectos en el Corán. Si se habla de los incrédulos, la profecía es que también en el futuro habrá este tipo de gentes que en su oposición serán tan ciegos que a pesar de ser supuestamente educados y relacionados con las ciudades desarrolladas, siendo líderes religiosos, siendo defensores de la paz, del diálogo, cometerán actos con lo que mostrarán que su apariencia externa es una mentira. Estas gentes están enfermos de tal forma y su enfermedad crecerá. Esta gente nunca tendrá beneficio de la ley que trajo aquel gran benefactor de la humanidad. Allah Ta'ala dice en el Sagrado Corán: أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن يزين فوربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون que este castigo que hemos hecho descender anteriormente, como enviamos antes a los que se desviaron, aquellos que al Corán dijeron que era un conjunto de mentiras. Juro por Dios que a todos ellos les preguntaremos de todo lo que hacían. Por lo tanto, este principio es para siempre y no es para solo los habitantes de la Meca, que
atacaban al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Este profeta, la paz de Dios sea con él, era un profeta para todas las épocas. Por lo tanto, los que le hicieron daño vean cuál fue el trato que Allah Ta'ala les dio. ¿Acaso hoy los que se burlan del santo profeta o los que consideran que el Sagrado Corán es una enseñanza falsa están libres de que sean castigados por Allah? Cuando Allah Ta'ala, queriendo a sus queridos, siempre ha defendido a sus elegidos. Hoy este grupo de enemigos, al atacar al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han distribuido su trabajo, y el Corán habla de ello, para que en distintas partes el santo profeta y el santo Corán sean objeto de escarnio a través de libros, de la prensa, de la televisión, y ahora, como he dicho, a través de películas también. Ellos ya han planificado su trabajo. Dicen, Dios nos perdone, que la enseñanza del Corán es falsa. Este cura canadiense está intentando en su libro probar que el Corán es falso, pero Allah Ta'ala dice que no penséis que a pesar que con estas actitudes no seréis juzgados. Para ello vais a ser interrogados, preparaos para el castigo si no cambiáis vuestra actitud. टीवी प्रोग्रामों के जरिए और अब जैसा कि मैंने बताया फिल्म के जरिए से कोशिश की जा रही है, तो इन्होंने तो आज ये काम तकसीम किए हुए हैं। ये कहते हैं कि नाउजुबिल्ला कुरान करीम की तालीम झूठी है। कैनेडियन पादरी का इसका मैंने जिक्र किया है, उसकी कोशिश यही थी अपनी किताब में। ¿Y cómo Dios castigará? Él es el dueño, tiene sus formas, pero es un principio que Él muestra cariño hacia sus queridos, muestra cariño hacia su ley y sale en su defensa. Por lo tanto, es los actos de estas personas que quedan sin castigo, no serán dejados en libertad. Cuando llegue el momento del castigo, no les podrá librar ningún Dios falso. Allah Ta'ala, en el Sagrado Corán, hablando de cómo debemos instar a la gente, nos ha dicho que el Corán es la última ley, y este profeta sallallahu alaihi wasallam es el último profeta con ley, y todos los profetas anteriores están recogidos en este Corán, y hay cosas incluso cuyo no había constancia en otros libros. Por lo tanto, no pensáis o no reflexionáis y no intentáis purificar vuestros corazones y mirad cuáles son los temas que trata, en lugar de decir que mirando que hay 1.300 millones de personas, con lo cual el Islam debe ser verdadero. Hay que pensar, hay que reflexionar y hay que llegar a la conclusión de que es el único libro que está preservado en su lengua original, y Allah Ta'ala ha prometido que seguirá siendo y permanecerá intacto. Ahí Allah Ta'ala dice a Azur que hay ahora un grupo que está intentando probar o demostrar que el Corán no se conserva de forma original. Que intenten lo que deseen, dice Azur, porque las promesas de Allah no son falsas. Por lo tanto, dejad de continuar en estos caminos y mirad a este consejo. Dice el Corán, ciertamente hemos enviado el Corán como una amonestación fácil. ¿Hay alguien que quiera coger esta amonestación? En el Sura Al-Qamar se menciona, y se ha mencionado 4 veces, y cada vez habla de la destrucción de un pueblo. Primero es el pueblo de Ad, luego el pueblo de Zamud, luego el pueblo de Lot y luego el pueblo de Faraón. Todos ellos renegaron
a los profetas y tuvieron que enfrentarse luego a Allah Ta'ala. Por lo tanto, si la mirada de misericordia de Allah si no se extralimitan, porque progresar en la desobediencia atrae la cólera divina, mostrando cariño, les decimos, tened temor de Allah Ta'ala, porque las enseñanzas del Corán es el compendio de todas las verdades, da las normas para una alta espiritualidad, una alta cualidades morales. बस हम इन लोगों से हमदर्दी के जज्बात के तहत कहते हैं कि खुदा का खौफ करें। कुरान की तालीम तो तमाम किस्म की तालीमों और ज़ाब्ता हयात का मजमूआ है। रूहानियत के आला मयारों की तालीम देती है, ये अखलाक के आला मयारों की तालीम देती है। हर मामूली अक्ल रखने वाला और आला फहम और इदराक रखने वाले के लिए para una persona de entendimiento mediano están sus cuestiones resueltas, y si algo no entendéis, en lugar de protestar, debéis reflexionar y no empezar a despotricar en contra del Corán, porque el Corán responde a la naturaleza humana y para ello es necesario tener un corazón puro, es una condición fundamental, es necesario una limpieza interna. Hoy, en la comunidad Ahmadía es la que tiene el conocimiento del Corán y la que está transmitiendo. Venid hacia adelante y aceptad esta comprensión del Corán, que Allah permita que esta gente reaccione y les preserve de ese final que Allah Ta'ala ha dicho. Dice Abdul que es necesario hacer mucha oración para la comunidad musulmana, porque si olvidaran sus rencillas y se hicieran uno, entendiendo la ordenanza de Allah, se liberarían de muchos males. Esto es el tema que nos permitiría defendernos de estos oponentes. Que Allah les dé la oportunidad. Hay una noticia muy triste. Mukarram Bisharat Ahmad Saab Mughal, que vive en Karachi, el 24 de febrero fue asesinado. Tenía 50 años. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Iba a las 6 de la mañana para rezar Fajr. No pudo llegar a la mezquita. Su hijo, al cabo de un rato, dijo que alguien le había matado. Los que estaban en la carretera dijeron que vinieron con una moto y le dispararon y se huyeron en la motocicleta. Tuvo 4 o 5 impactos de bala. Uno pasó por el cuello, otra cerca del corazón. Se le llevó al hospital, pero no pudo salvar su vida. Este mártir en 1988 hizo el Bet, trabajaba en Karachi, era una persona que tenía mucha valentía, ayudaba mucho a la gente, era muy fiel a la oración, solía llevar a la gente a la oración, llamaba a la puerta para que la gente fuera a hacer la oración, y especialmente en la oración del Fajr. Con mucho esfuerzo hizo una mezquita en Mansour Colony. Era Musi y era de Faisalabad, pero vivía en Karachi. Hoy allí ha sido enterrado en Rabwa. Tiene 2 hijas y 5 hijos. Que Allah Ta'ala eleve su rango más y más, y a sus hijos, a su mujer, les dé la oportunidad de mostrar paciencia y que les dé la oportunidad de seguir su ejemplo, y a los
a los enemigos, que Allah les castigue. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. एक बात रह गई थी अभी, नमाज जुमा के बाद इंशाअल्लाह मैं इनका नमाज जनाजा गायब पढ़ाऊंगा इन शहीद का. इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल्मुनकर वल्बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून. उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर.